Listo, ¿están viendo mi pantalla? No todavía, pero ahora sí. Yo Bueno, sí. listo. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy 26 de mayo eh, nos va a hablar Andrés Velasco, que es el director del Comité de la Regla Fiscal, sobre el impacto de las reformas del gobierno Petro sobre la situación fiscal y en general de sus últimos números sobre la actualidad de las finanzas públicas. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo y bienvenido. Adelante. Vale, muchas gracias. Entonces, simplemente un caveat aquí. Digamos, de estas cifras que les voy a presentar sobre reformas corresponden a un documento técnico que fue pues ya publicado por el comité hace una semana, que fue motivo del pronunciamiento que salió el lunes de la semana pasada. Los escenarios fiscales pues están todavía en construcción, entonces tengo solamente un par de diapositivas con supuestos y un poco luces de hacia dónde se están moviendo las cosas. Ustedes saben que la programación del marco fiscal se lleva a cabo entre los meses de abril y mayo. El gobierno nacional debe publicar el marco fiscal en unos 20 días. Entonces hay muchas de las cifras que todavía están, digamos, en construcción. Nosotros conocemos bastantes, pero pues no voy a ser muy específico en las mismas. La razón por la cual el comité se mete en el tema de reformas es principalmente por el impacto fiscal que pueden tener, que es uno de los mandatos legales del Comité de la Regla Fiscal, y lo hace para generar, digamos, opinión y para recomendar al gobierno cambios que considere que son importantes en el contexto de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Nosotros no nos pronunciamos sobre las funciones objetivas de esas reformas, o sea, no tenemos posición sobre si son institucional, sobre si son buenas o malas, etcétera, sino sobre sus impactos de las finanzas públicas. Entonces, sobre la reforma pensional radicada, y aquí hay otro caveat, nosotros conocemos ya versiones de la ponencia o de lo que podría llegar a ser la ponencia que se radique la próxima semana. Y sabemos que esa ponencia, digamos, ha escuchado el debate público que se ha generado en torno a los escenarios y sabemos que viene, digamos, con acercamientos muy importantes hacia lo que nosotros modelamos aquí como el escenario alternativo 1. Entonces, simplemente para decir que el debate pues probablemente va a empezar la próxima semana y que seguramente ya se hará público, pues incluso para nosotros, porque no conocemos el texto final, pero que sabemos que la intención del gobierno sí es acercarse hacia algunas de las recomendaciones que están modeladas aquí como escenario 1. Entonces, sin embargo, se va a mostrar, digamos, la ponencia muy rápidamente. Todos sabemos que la reforma, digamos, tiene 5 pilares: el que se llama solidario, que realmente es un pilar presupuestal; el semicontributivo; el contributivo en Colpensiones; el contributivo en AFPs y el ahorro voluntario. Sobre los costos, digamos, de estos pilares, el pilar solidario nosotros lo enmarcamos en el presupuesto general de la Nación. Nosotros no lo consideramos que sea un programa pensional, es un programa presupuestal que tiene un techo presupuestal discutido anualmente. Se ha hablado de una población focalizada de 2,5 millones de personas, y habría una transferencia de una línea de pobreza extrema que son algo así como 230 mil pesos de hoy en día. El pilar solidario, al tener techo, ese techo tendrá que distribuirse entre las personas que reciban en el pilar solidario y que reciban en el pilar semicontributivo. El pilar semicontributivo tiene 5, nosotros encontramos ahí 5 grupos. Ninguno de esos 5 grupos alcanza las 1.000 semanas. Hay uno que está en menos de 150 semanas, que tendría una indemnización sustitutiva, más lo que se haya ahorrado individualmente en los fondos de pensiones, y son elegibles y para las personas que sean elegibles para el pilar solidario. Sé que básicamente la elegibilidad aquí dependería de que estén en condición de pobreza o vulnerabilidad, de acuerdo a lo que se radique finalmente en la ponencia y se limite, digamos, esa elegibilidad. Después está el grupo de los BEPS. Bueno, el pilar A, ustedes se dan cuenta, el grupo A, ustedes se dan cuenta que no tiene,
digamos, un costo fiscal adicional al costo fiscal que tendría si son elegibles en el pilar solidario, pero ese costo fiscal está acotado presupuestalmente y no es un compromiso pensional. No hay un derecho pensional de ninguna naturaleza, es una transferencia social que se decidirá de acuerdo a ese techo. El grupo B no tiene costo tampoco nuevo, es los BEPS que conocemos. El grupo C es entre 150 y 1000 en situación de pobreza o vulnerabilidad. Ahí aplicarían al pilar solidario, pero básicamente sería cotizaciones ajustadas por inflación más pilar solidario. Ese grupo no se le estima costo fiscal tampoco. El grupo D es donde empieza, digamos, donde empieza a haber alguna contabilidad del impacto fiscal. Son cotizaciones más los rendimientos de 3%. Aquí hay que entender que hay unas personas que ya están en Colpensiones que no han ahorrado y que se les va a reconocer ese 3%, entonces ahí hay un impacto en valor presente neto. Que es un impacto que es menor, del orden del 3 al 5% del PIB en valor presente neto. Y hay otros que pasan del RAIS al RPM. Si pasan del RAIS, pues tienen una rentabilidad en los últimos 20 años en promedio del 6,5% real, entonces ahí no habría costo fiscal, de hecho habría una ganancia. Al empezar, digamos, el proyecto de ley que está en curso, al formalizarse, pues se crearía el fondo de ahorro y el fondo de ahorro tendría una rentabilidad que uno esperaría que fuera al menos del 3% real. Entonces, ahí nosotros no le adjudicamos ningún impacto de valor presente neto. Y hay un grupo entre 1.300 semanas y 1.300 semanas que no aplican al pilar solidario, que es básicamente un grupo yo diría que esto es un pilar en sí mismo, que es una prestación anticipada. La gente se gana, digamos, una prestación anticipada proporcional a la tasa de reemplazo por el promedio de los últimos 10 años trabajados sobre las semanas cotizadas como proporción de 1.300 y cotizarían sobre esas 1.300 semanas hasta alcanzar, perdón, cotizarían sobre ese ingreso hasta alcanzar 1.300 semanas y ahí pasan al contributivo. Este tampoco tiene digamos, un costo fiscal más allá del subsidio, digamos, que implica la tasa de reemplazo de Colpensiones. Este grupo se modela dentro del pilar contributivo para todos los efectos de estas simulaciones. Después está el pilar contributivo. Ustedes pues ya han visto, seguramente lo conocen. Aquí simplemente recalcar que como está radicado el proyecto de ley hoy en día, se ahorra poco, se ahorra 0,57% del PIB. Y el principio es que de todas las cotizaciones que están en Colpensiones después de aprobar la reforma, se saca este 0,57% del PIB fijo y el resto va al fondo común, que es el fondo con el que se van a pagar las mesadas y devoluciones. Esa lógica a nosotros nos parece inconveniente y una de las propuestas que hemos hecho es cambiar la lógica y fijar lo que va al fondo común y que el residuo vaya al fondo de ahorro, porque de esa forma se evita la prociclicidad del esquema. Piensen simplemente en un momento de ciclo económico positivo con un nivel de empleo por encima del tendencial y mayores cotizaciones. Mayores cotizaciones implican mayor pasivo pensional o pensiones, digamos, para más personas. Y entonces, si lo que está fijado es el ahorro, se ahorra lo mismo y lo que hace es que se libera espacio fiscal. La nación tendría que contribuir menos a Colpensiones para cerrar en esos escenarios el esquema pensional. Entonces se generaría un gasto procíclico. Por eso la recomendación del CARFI, y lo empiezo a explicar desde siempre, ha sido invertir la lógica y que lo que se fije sea lo que va al fondo de ahorro, al fondo común, para de esa forma también calibrar cuánto sería el aporte de la nación y que siga siendo lo que ha venido siendo siempre para que no se genere espacio fiscal a partir de la reforma y que el ahorro que se ahorre más, digamos, cuando hay un ciclo económico positivo. Entonces,
Por eso está en rojo, porque es una de las propuestas. Y la otra propuesta, digamos, con respecto a este fondo de ahorro es que hoy en día, como está radicado, se permite desacumular del fondo de ahorro cuando la transferencia del gobierno nacional exceda el 1% del Producto Interno Bruto. Esto es para el semicontributivo y para el contributivo. Este punto, desde el ministro Campo, digamos, ya salió en documentos, varios documentos del gobierno nacional en el que ellos dicen que fue un error radical el proyecto de ley con esta previsión, que es pues, la primera cosa que van a corregir o que van a solicitar que se corrija para el debate de ponencia. Entonces, tanto el primer punto como el segundo, el CARF entiende que es un tema son temas que ya están siendo considerados para cambiarlos y que hay consenso, digamos, entre el gobierno y el Congreso para cambiarlos y invertir la lógica del fondo de ahorro, por un lado, y evitar cualquier desacumulación. En este sentido, los escenarios que yo voy a mostrar podrían estar cercanos al escenario de ahorro y de obligaciones de la nación que implicaría el informe de ponencia. Entonces, yo ahorita más tarde cuando les muestre los gráficos les cuento. ¿Por qué este esquema, como está planteado en la radicación, implica el valor presente neto negativo? Básicamente, si uno tiene la cotización en esta barra y se define un umbral de la reforma en el techo de lo naranja, ¿cierto? Hasta ahí viene la responsabilidad, empezaría la responsabilidad del Estado. Hay una parte, digamos, entre el esquema actual y la reforma que se cubre con ahorro, ¿cierto? Pero todos sabemos que la tasa de reemplazo del régimen público pues es superior a lo que puede costearse con el ahorro. Ese es el área A. Entonces, dado que se evita el subsidio para las pensiones por encima del umbral hasta 25 salarios mínimos que se permite hoy, ese es el área B. El área B se ahorra, el área A sería el costo asociado al esquema, A menos B sería el costo neto, digamos, el valor neto. Sabemos que A es mayor que B y por eso sabemos que el valor presente neto, digamos, para horizontes más allá del 2075 más o menos, pues son muy negativos, pues empiezan a ser negativos. Bien, esa es la razón por la cual pues el pilar contributivo cuesta. Después viene el pilar contributivo en el componente de ahorro individual, ese pues es igual al de ahora. Entonces, el CARF lo que dice en su documento técnico y en su pronunciamiento es, básicamente, sería importante hacer 3 cambios para mitigar los riesgos sobre la sostenibilidad fiscal. El primero es ahorrar más, invirtiendo la lógica del fondo de ahorro. Interrúmpame, por favor, si no es claro esto de la lógica del fondo de ahorro, para explicarlo mejor. Porque no, digamos, digamos, muchas veces no soy exitoso como explicándolo. Entonces, si no se entiende, me cuentan. Lo segundo es evitando que se desahorre. Solamente se debería desahorrar para pagar las mesadas de quienes contribuyeron, de quienes cotizaron en el fondo de ahorro, para evitar que ese fondo pues, se desacumule muy rápidamente y no dure y genere un problema fiscal. Ahora vamos a ver que cuando el fondo se acaba, pues hay un problema fiscal importante. Tercero, establecer un gobierno corporativo para el fondo de ahorro con gestores profesionales y un estatuto de inversión que maximice la rentabilidad. Esto resulta ser muy importante y vamos a ver escenarios sobre esto. Hay una cuarta recomendación que está más adelante y es el tema del tamaño, digamos, de hasta dónde debe ir el pilar contributivo en Colpensiones. Y la conclusión, como ustedes bien seguramente han oído, es que el CARF concluye que minimizar las erogaciones fiscales se logra con un salario mínimo. Y esa es la propuesta, digamos, que se ha hecho pública y vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver 3 líneas en las siguientes diapositivas. Una es el escenario sin reforma, que es azul. Vamos a ver otra con el proyecto radicado tal y como fue radicado. Y les voy a mostrar, digamos, los riesgos que implica esa versión. Y 3, el escenario alternativo que, como les decía antes, nosotros entendemos que es el escenario que está
al cual se está aproximando el Gobierno Nacional en el Gobierno Nacional y el Congreso de la República en el informe de ponencia. Acá simplemente yo me voy a equivocar muchas veces y voy a hablar de que el informe de ponencia es del gobierno, realmente es del Congreso. Lo que pasa es que en este tema, en particular en este tema y en las reformas tributarias, pues las ponencias son discutidas de forma muy cercana entre el Congreso, los ponentes y el gobierno nacional. Entonces hay influencia, digamos, del gobierno nacional en el informe de ponencia, pero pues todos sabemos que la ponencia es independiente y es de los miembros del Congreso. Veamos las cotizaciones. Entonces, ¿qué pasa con las cotizaciones? Aquí en la línea de arriba hay dos líneas. Está el proyecto radicado y el escenario alternativo. En cualquiera de las dos, radicado alternativo, las cotizaciones suben, ¿cierto? En Colpensiones. Estas son las cotizaciones que entran a Colpensiones. Y suben porque básicamente pues pasa gente del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, ¿cierto? El 72% de la masa salarial se encuentra por debajo de 3 salarios mínimos, entonces, digamos, se sube de forma importante frente al escenario sin reforma. Y son iguales porque no hay parámetros diferentes entre el proyecto de ley radicado y el alternativo con respecto a las cotizaciones. No se está discutiendo, digamos, un porcentaje de cotizaciones diferente, digamos, todas las consideraciones paramétricas están quietas con respecto al esquema pensional. En algunos informes de prensa han dicho que porque el semicontributivo tiene algunas condiciones sobre población, sobre edad de 65 años, entonces que sí hay una edad de pensión diferente. La realidad es que la edad de pensión, digamos, en términos pensionales, lo importante es la edad mínima para pensionarse y esa no está cambiando, 62 años para hombres y 57 para mujeres. Entonces, esas son las cotizaciones, se suben de forma importante hacia el régimen público. Después vienen los traslados, que son también otras fuentes, ¿cierto? Los traslados se supone que son más en el régimen actual. El régimen actual es un régimen, como ustedes saben, digamos, al 90% de las personas les conviene quedarse en el régimen de ahorro individual. Solamente al 10% de las personas racionalmente deberían pasarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media. Esto es porque muchas personas no alcanzan, digamos, a cumplir condiciones de pensión. De ese 90% de personas que les conviene quedarse, más o menos 5% se pasan, y del 10% de las personas que les conviene irse al régimen de prima media, al régimen de ahorro individual, perdón, más o menos 5% se van. O sea, hay racionalidad en todos los frentes. Hay gente que no se debería pasar y se pasa, hay gente que se debería pasar y no se pasa. ¿Por qué se caen? Se distribuyen diferente. Aquí los traslados tienen como dos grupos. Hay personas, los traslados corresponden todos al régimen de transición, por eso se agotan, más o menos en el año 67. Hay un primer grupo que son personas que están a menos de 10 años de pensionarse, que cumplieron más de 1000 semanas cotizadas al 31 de diciembre del año 2024, según lo propuesto en la reforma. Esas personas simplemente lo que tienen que hacer es avisar que se van a pasar en los siguientes 2 años y se pasarían en el momento de la pensión. Y esas personas, digamos, están en esta burbuja que está aquí. Entonces ellos avisan que se van a pasar, tienen 2 años para hacerlo según lo que está en la ley y se pasarían, digamos, en esta burbuja. Hay otro grupo que son las personas que cumplieron más de 1000 años y que están a más de 1000 semanas, perdón, a más de 10 años para pasarse. Esas personas entran en la transición también y deciden pasarse cuando ellos quieran. O sea, la reforma legal no cambia las reglas para ellos y simplemente como hoy en día cualquiera de esas personas puede pasarse antes de cumplir los 10 años de pensión, los 10 años para cumplir pensión. Entonces así se ven los traslados del RPM al RAIS. Hay un grupo de personas que racionalmente podrían pasarse al otro lado, porque les conviene pensionarse trabajando 3 años antes.
Nosotros en el escenario que les estoy mostrando no tenemos modelado ese grupo. Nos hemos reunido con AFPs que nos hacen caer en cuenta de que ese grupo puede ser importante y estamos en el proceso de modelarlas. Entonces, ¿cómo se ven los flujos hacia el fondo común? Entonces, de la bolsa, que después de la reforma que hay en Colpensiones, que son las cotizaciones más los traslados. Bueno, el 100% de los traslados se ahorran según el proyecto de ley. El 100% de los traslados van al fondo de ahorro. Entonces, de las cotizaciones, ¿cuánto va hacia el fondo común? En el proyecto de ley, fíjense que el proyecto de ley implica la línea naranja, que los flujos hacia el fondo común de las cotizaciones estaría por encima del escenario sin reforma. Eso quiere decir que Colpensiones podría cerrar con esos recursos más fácilmente la obligación de mesadas y devoluciones, liberándole la necesidad a la nación de transferir esta diferencia, la integral entre la línea naranja y la línea azul. Eso lo que implica es que el gobierno podría sustituir transferencias a Colpensiones con otras erogaciones de gasto corriente, y eso se daría básicamente por virtud de utilizar Colpensiones, parte del ahorro de las personas que por virtud de la reforma pasan de un régimen a otro, para pagar mesadas. Entonces a nosotros ese espacio nos parece inconveniente en la medida que el esquema pues siempre está desbalanceado y se parte de esa premisa, y es que pues el esquema no es posible que sea balanceado a la medida en que hay un subsidio de cerca del 50% de la mesada. Entonces la propuesta que se hizo y que, como decía antes, pues ha sido aparentemente con mucha probabilidad acogida por el gobierno, es cambiar la lógica de acumulación del fondo de ahorro y ahorrar lo suficiente como para simular que los flujos hacia el fondo común serían muy parecidos a como son en la actualidad, tal que se ahorre lo más cercano al 100% de lo que por virtud de la reforma pasa de un esquema a otro. Bien, los flujos hacia el fondo de ahorro entonces se quedarían así. El escenario sin reforma, por supuesto, está en cero. Hoy en día no se ahorra absolutamente nada. En el esquema propuesto se ahorra pues 0.4, 0.5 del PIB, más que en el esquema radicado, ¿cierto? Y eso hace posible que el fondo de ahorro dure mucho más. Aquí está, digamos, los flujos netos del fondo de ahorro. El fondo de ahorro empieza, digamos, se sostiene como en 1% del PIB, como hasta el año 40 y algo, ¿cierto? Y a partir de ahí las desacumulaciones son mayores a las acumulaciones y empieza, digamos, a disminuirse. Las desacumulaciones son mayores a partir del año 54, una cosa así, y el fondo de ahorro en el escenario alternativo duraría más o menos hasta el año 2080 y pico, mientras que en el escenario radicado, pues el fondo se agota mucho más rápidamente. Cuando el fondo se agota, bueno, estas son las necesidades de mesadas, ¿cierto? Estas necesidades de mesadas son más altas en los escenarios con reforma que sin reforma, principalmente pues por la obligación de subsidio que implica la tasa de reemplazo de Colpensiones, ¿cierto? Y por la cantidad de personas que quedarían, digamos, dependiendo del régimen público. Esa sería la diferencia. Fíjense las transferencias del Gobierno Nacional Central, que es lo que cierra, digamos, entonces uy, perdona. No, mejor dicho, le embarré. Ya. Entonces, fíjense que yo tengo entonces fuentes, tengo traslados y cotizaciones, usos, tengo fondo común, fondo de ahorro. Estos son los flujos del fondo de ahorro. Estos son usos, necesidades para mesadas y devoluciones. Y este sería el cierre, digamos, del sistema, que serían las transferencias del Gobierno Nacional Central con pensiones. Fíjense que en el escenario radicado, pues la nación tendría la posibilidad de girar menos a Colpensiones, abriendo espacio fiscal, como comentaba,
pero al agotarse el fondo de ahorro, pues habría un salto fiscal y esta es una de las razones por las cuales la regla fiscal, digamos, pues debe opinar sobre este respecto, porque pues claramente esto no se ve sostenible, ¿no? Hay un salto de 1%, de 1,5% a 3% en el año 2061. En el otro esquema también sucede y en cualquier esquema va a saltar en el momento en que el fondo de ahorro se agote. Hay una posibilidad que se está estudiando, no, la verdad no sé, digamos, qué tanto eco haya encontrado, pero la posibilidad era sostener las transferencias del gobierno más allá del año 2057 en los niveles a los cuales se alcanza a llegar, sostenerlas fijas para evitar este salto en el año 2087 y hacer del esquema pues una cosa que sea fiscalmente más prudente. Es una idea que se está estudiando por los técnicos tanto de las UTLs como del Ministerio de Hacienda y ojalá se considerara una cosa así. Porque tarde o temprano, no importa cuándo se ahorre, dado que la responsabilidad pensional es más fuerte en la nación por la tasa de reemplazo, a no ser de que se modifique ese parámetro, sí es necesario pues, que prolongar lo más posible la vida de ese fondo de ahorro a través de unas erogaciones permanentes, digamos, más altas por parte de la nación. El valor presente de los flujos del contributivo, entonces, se calcula en 132% del PIB al 2100. La Nación mostró datos hasta el 2070. La ministra de Trabajo ha hablado del 2050. La realidad es que hasta el 2070 y pico, sin reforma, es más negativo que con reforma en cualquiera de los escenarios. Pero eso se invierte a partir del año, ahorita les voy a mostrar el gráfico, para el año 2100, que es el horizonte del modelo de los Andes. De hecho, no he dado los créditos. Este es el modelo del CEDE administrado por Óscar Becerra, quien ha sido tremendamente generoso con todos. Yo creo que los que se han aproximado a él para compartir escenarios y ha corrido esos escenarios para nosotros. Con una tasa de descuento del 3%, el aumento del valor presente neto negativo sería de cerca de 28 puntos del PIB. Lo cual pues es importante. Si uno se va al escenario alternativo, de todas formas es cerca de 20% del PIB más negativo que en el escenario sin reforma. Este es el gráfico que les estaba hablando. Este es el punto en el que se para la ministra de Trabajo. Este es el punto en el que se ha parado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros actores como ANIF, por ejemplo, pero pues ANIF obviamente está valorando dentro de sus cuentas el costo del pilar solidario, semicontributivo, etcétera, etcétera. Nosotros aquí solamente estamos valorando el valor presente de los flujos del pilar contributivo. Esta diferencia dependiente hace que no importa cuál sea el escenario, eventualmente el escenario de reforma va a cruzar y va a ser más oneroso en valor presente neto que el escenario sin reforma. Eventualmente, digamos, aquí se cruza en el proyecto radicado y el proyecto alternativo, digamos, se cruza por allá en 2005, 2007. Estimamos nosotros porque no tenemos datos para verlo. Pero pues esta es una realidad básicamente que responde a los parámetros del esquema pensional que tenemos y que es propuesto y que no están cambiando. Este es el tema. Entonces, hasta aquí las conclusiones son, mire, es mejor ahorrar más porque usted va a tirar para el futuro el salto. Segundo, es mejor no desahorrar, ¿cierto? Porque pues, el fondo de ahorro dura más. Y el tercer punto es muy importante que el fondo rinda. La rentabilidad promedio de los TES en los últimos 20 años es 4,3% real y con esa rentabilidad nosotros modelamos. La rentabilidad de los fondos de pensiones ha sido 6,5%. Si uno lograra que no fuera 4,3, sino 5,3, el fondo dura perdón, a ver, si uno lograra que, más bien empecemos por el de la derecha, que el fondo fuera, rindiera al 5,3 y no 4,3, el fondo dura hasta más allá del 2100, ¿cierto? Y el valor presente neto negativo se reduce en 25% del PIB. Sí, hasta el 2100, ¿no? No podemos medir más allá de eso, o sea, es un poco más de 25% del PIB. Si en cambio la rentabilidad es un 1% menos, o sea,
4.33, que es más o menos la rentabilidad promedio de la economía y que suena alto. Digamos, nadie garantiza que uno vaya a poder tener TES que rindan al 4.3%. El fondo dura 9 años menos y el valor presente neto aumenta 12% del PIB. Esto es altamente no lineal por el interés compuesto. Entonces, esas, digamos, son sensibilidades que implican, mire, es muy importante, pues que en la ley se den los principios para que el fondo de ahorro tenga una administración con gestores profesionales y con la posibilidad, digamos, de maximizar la rentabilidad, obviamente consistente con un apetito de riesgo deseable. Además de esos cambios propuestos, el nivel del umbral que se escoja afecta la sostenibilidad fiscal y el stock de ahorro de la economía. No importa el umbral, perdón, no importa digamos todo lo demás, el umbral define los subsidios que son otorgados y pues sería muy importante limitarlo lo máximo posible para generar el menor impacto fiscal y además supone una mejora importante en progresividad del sistema. Entre más bajo el umbral, pues es más progresivo. El umbral determina los impactos de la reforma en el stock de ahorro nacional. Entre menor sea el impacto, es menor el efecto de la reforma sobre el mercado de capitales del país. Entonces, aquí simplemente dos escenarios. Este es el stock de ahorro de la economía. Este es el escenario radicado, o sea, se hacen estos escenarios alternativos sobre el escenario radicado. Con 3 salarios mínimos, el ahorro de largo plazo llegaría como al 27% del PIB. Con un salario mínimo ese ahorro sería superior. ¿Por qué? Porque la línea roja está por debajo de la línea negra, porque en la línea roja con 3 salarios mínimos pues se está pasando, digamos, una más importante de personas al régimen de prima media que finalmente habría que subsidiar, ¿cierto? Entre menos personas se pasen, pues el ahorro nacional, digamos, puede mejorar. ¿Cuánto mejora? Cerca de 40 puntos porcentuales en el largo plazo. Hoy en día usted sabe que el nivel de ahorro está por los lados del 20%, está muy bajo. Estos escenarios tienen unos supuestos de formalización. Básicamente se mejora como 5 puntos de formalización en los próximos 10 años. Son supuestos, digamos, que nosotros consideramos que son plausibles. Esto es el escenario de las transferencias del gobierno. El valor presente de las transferencias del gobierno también mejora en la medida en que se baja el umbral, pues por la responsabilidad de no tener que cubrir el subsidio. El valor presente se mejora más o menos en 20% del PIB, entre un salario mínimo y 3, o entre 3 salarios mínimos y 1. Y por eso el CARF, digamos, por razones de flujos y por razones de stocks de finanzas públicas, pues ha recomendado reducir el pilar contributivo pues a lo mínimo posible. Lo mínimo posible es un salario mínimo dada la legislación colombiana. Un poquito sobre la reforma de la salud. La reforma de la salud, pues todos sabemos que tiene, digamos, el sistema de salud tiene deficiencias importantes, sobre todo desde el punto de vista del financiamiento. La matriz de financiamiento del aseguramiento es una matriz que en el tiempo ha probado ser deficitaria. Hubo una ley de punto final. Aquí hay un resumen, digamos, de lo que se pagó de esa ley. Suma más o menos 8,3 billones de pesos, motivado, digamos, por la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior. Y con todo y que digamos, se pagan esas erogaciones y se da un punto final en teoría, ¿cierto? 3 o 4 años después, pues ya nos encontramos con deudas acumuladas por el sistema de salud después del acuerdo del punto final. Hoy en día son necesarios más o menos 3 billones de pesos de pasivos por presupuestos máximos. Y digamos cosas como políticas, lo del SOAT, digamos, de las motocicletas implica otros 1.6 billones de pesos que son necesarios apropiar para, digamos, cubrir esos pasivos. Esto está siendo discutido. Hay una parte de esto que ya está incluido en el presupuesto de la nación, hay otra parte que es necesario incluirlo en un proyecto de adición presupuestal que se está discutiendo este año. Y adicional a eso, uno puede hablar de al menos 4 capítulos de otras contingencias por pruebas COVID, por suficiencia de la prima UPC. Aquí hay un tema
de EPS que desaparecen y poblaciones, digamos, con alta siniestralidad que llega a otra EPS, etcétera. Faltantes, digamos, de liquidaciones de temas de la ley de punto final, capitalización de nueva EPS, pero estas son contingencias en la medida en que no se vuelven pasivos constantes y sonantes hasta que no pues, surten un proceso y hay digamos, un capítulo presupuestal para pagarlos. Entonces, el punto aquí es, acabamos de salir de una ley de punto final que implicó un aumento de la deuda importante, porque recuerden que se dio un permiso para que eso fuera extra presupuestal, entonces fue directamente a ser pagado con TES sin haber, digamos, sin haberse creado un flujo dentro de las estadísticas de finanzas públicas. Y ya, digamos, tenemos otro, además de los costos de la salud. Entonces, el punto aquí un poco es la observación de que, o la pregunta, digamos, de cuáles de los artículos que están incluidos en el proyecto de ley pues tienden a solucionar estos problemas estructurales del sistema. Ahí, digamos, hay un debate grande sobre si sí o si no. Sobre los costos de lo que se puede costear. Entonces, la Nación presentó, el presidente de la República, de hecho, en su cuenta de Twitter presentó este cuadro. Este cuadro tiene las fuentes, básicamente las fuentes suman cerca de 90 billones de pesos de hoy en día. Uno puede quedarse, digamos, horas hablando de cuáles, digamos, son estos números. Uno puede hacer comentarios, digamos, sobre estos números, pero confiando en ellos, simplemente quiero mostrar pues cuál sería un poco la consecuencia de lo que es medible. Aquí en los costos antes de la reforma es muy importante establecer si habrá redistribución de estos usos, ¿cierto? Entre el sistema de oferta y el sistema de demanda, o si todos quedan, digamos, totalmente en la demanda. Si todos quedan en el esquema de demanda, o sea, lo que no es aseguramiento primario, los que son segundo, tercer nivel de complejidad, pues la lógica de oferta hace que estos costos pues estén más cerca de esta línea de proyección. Pero si hay una parte de estos costos que van a ser utilizados en el esquema de oferta, el esquema de oferta tiene unos incentivos, digamos, que implican un mayor gasto, y yo creo que esto no es ajeno a lo que el gobierno sabe, el gobierno sabe eso. Pues pueden tener, digamos, un riesgo, y a ese riesgo nosotros es al que nos referimos en el riesgo 1 y riesgo 2, que les voy a mostrar ahorita más adelante. Atención primaria, aquí el costeo de esta atención primaria, estos son, básicamente este es el valor que en el 2024 se pagaría por atención primaria en el contributivo para cerca de 17 millones de personas. Este valor, cuando uno lo chequea, corresponde a una expansión del mismo costo per cápita hacia 47 millones de personas. ¿Por qué 47 y no 52? Porque el resto están en regímenes exceptuados. Entonces, también uno puede hacer muchos comentarios acerca de este valor inicial. Es posible que esto cueste un poco más. En infraestructura de equipamiento, que es básicamente la construcción, etcétera, las CAPs necesarias, uno puede pensar que esto sí cuesta más o menos 19 billones de pesos. Esto es una suma de precios corrientes. Yo sé que los economistas pues estamos mejor formados que para hacer estas cuentas así, pero simplemente no quise ponerle deflactores ni nada, porque así fue presentado, y una de las cosas que hemos sufrido, digamos, en las últimas reformas, en los últimos años, es que no nos ponemos de acuerdo con las cifras. Entonces, presento las cifras tal y como fueron presentadas. Nosotros hemos hecho, por supuesto, pues estos números en términos reales para no tener los problemas que usualmente pues ocurren cuando uno hace cuentas con sumas nominales. Pero uno suma esto y más o menos le da que se logran, digamos, construir 1000 CAPs de 3000 metros cuadrados, con una dotación de 6, digamos, con dotación necesaria para que las CAPs sean resolutivas, que es lo que aparece en el proyecto de ley. Eso cuesta como 6 millones de pesos por metro cuadrado, y eso da más o menos 18 billones de pesos así en suma nominal, lo cual es, nos parece, digamos, que está más o menos ajustado. Aquí vamos a observar unos riesgos que ahorita los planteo, pero digamos que esta cuenta más o menos cuadra. La observación de esto es un hecho, y es que el cuadro original ya presenta, digamos, un promedio de faltantes nominales también, de entre 5 y 6 billones de pesos. Entonces,
Los que hemos estado en estas cuentas sabemos que conseguir 6 billones de pesos en el presupuesto anual de la nación pues no es fácil. Eso es más o menos, es un poquito menos de lo que cuesta ingreso solidario. Costaba 7 billones de pesos de hoy en día. O sea, en el 2024 y 2025 esto cuesta un ingreso solidario cada uno de estos 2 primeros años. Eso es plata y eso tendrá que estar, digamos, dentro de los techos del presupuesto de la nación y dentro de la regla fiscal. Y nosotros, digamos, nos asusta un poco que no vemos suficiente espacio, digamos, para esta clase de erogaciones. Entonces, una de las cosas que va a ser importante es entender si en el marco fiscal, al menos en capítulos o en recuadros o en algo, se tienen en cuenta estos cálculos y se explica un poco cuál es el plan del gobierno, porque ahí es donde, digamos, estos sueños pues se encuentran en pues una realidad de restricción presupuestal importante. Bien, hay otros costeos que se pueden hacer, otros P por Q que se pueden hacer, que realmente que no están incluidos, que nosotros por lo menos no vemos que estén incluidos. Nos podemos haber equivocado en esto, pero básicamente mediana y alta complejidad que llega a la atención primaria. Eso pueden ser 1.4 billones de pesos anuales. Eso está en el artículo 16 del proyecto. Licencias de maternidad, digamos, no está tampoco, son cerca de 1 billón de pesos anuales y deudas de EPS liquidadas que tienen con los hospitales públicos. Uno puede argumentar que este renglón existe con o sin reforma. Lo que pasa es que el artículo 84 vuelve esas deudas jurídicamente mucho más pasivo que contingencias como lo son hasta el momento. Entonces, por eso las ponemos ahí. El CARF se pronunció y encontró estos 5 riesgos. Y la recomendación básicamente es, mire, trate de valorar y mitigar estos riesgos antes de continuar con el trámite de la reforma, porque el problema con estos 5 riesgos es que son literalmente inconmensurables, o sea, son muy difíciles de medir. Uno se pone a hacer el PPOQ y los que me conocen de mis vidas pasadas saben que yo estaba en Hacienda cuando se hizo la valoración de la paz. O sea, nosotros en el CARF hay un equipo de gente que tiene experiencia midiendo cosas difíciles de medir. Nosotros nos tocó hacer el P por Q de los 5 capítulos del acuerdo y el número que está en los marcos fiscales del 16, 17, 18 salió, digamos, de un ejercicio de costeo, pues lo más riguroso con la información disponible que se podía. Pero hacer este costeo realmente es muy complicado. A la dotación, digamos, por ejemplo, en el costo de atención primaria está el tema de la provisión de talento humano. A nosotros la gente que sabe del sistema nos cuenta, mire, hay municipios de Cundinamarca que no tienen rural, que no tienen enfermeras, que es muy difícil llevar a las personas allá. O sea, los costos de dotar con capital humano pueden ser grandes, sin hablar pues de los costos asociados al mantenimiento de los centros de atención. En un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Diana Cárdenas, hace unas semanas, pues nos daba muchísimos ejemplos de ese riesgo, de que es el primer riesgo. El segundo es el riesgo de los incentivos en el esquema de oferta. El tercero es la gestión de recursos por parte de las regiones. Este tiene 2 asteriscos porque, como van a ver ahorita, el proyecto aprobado en Cámara quitó, digamos, una buena parte de este riesgo, pero todavía subsisten algunos artículos. La falta de capacidad para gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio de forma centralizada. Solo imaginarse que, digamos, las demandas por fallas profesionales o por, digamos, cualquier naturaleza que quede, digamos, centralizada, pues va a ir directamente a la nación y a los procesos de la nación. La nación va a tener que gastar recursos defendiéndose contra cosas que antes eran administradas de forma descentralizada por las IPS primero y después en el aseguramiento por las EPS, etcétera. Y el tema de indemnización previa y plena, este es el artículo 365 de la Constitución, que básicamente alega, quien alegue privación de ejercicio de actividad legítima, pues debe ser, y quien encuentre, digamos, con la ley en los jueces, pues deberá ser indemnizado de forma previa y plena.
Uno no sabe, digamos, cómo medir esto. Nosotros hemos tenido sesiones con ASEMI tratando de ver este número cuánto puede ser. Esto puede ser del orden de los 30 billones de pesos, pero la varianza de esa cifra es muy, muy alta. Entonces, por eso, digamos, un poco la recomendación del CARF. Todo esto está contenido en el pronunciamiento. Riesgos identificados. Acá están los riesgos y acá están los artículos que tienen esos riesgos. Los que no están tachados son los artículos que pasaron el debate de la primera cámara. Este es el costo digamos, de atención primaria. Este es el riesgo del subsidio a la oferta. Gestión regional. Aquí es donde les digo, pues digamos, no pasaron varios de los artículos, quedan todavía 3. Acá está el tema de riesgos inherentes y el tema de indemnización previa, que puede implicar, digamos, reacciones del sector privado que ha estado pues, en ejercicio de esta actividad en los últimos 30 años. En una conversación ayer, alguien me dijo, oiga, hay apetito por entender cuál fue el trabajo que hizo el CARF sobre la política de hidrocarburos. Este trabajo también está publicado desde enero. Básicamente nosotros hacemos unos escenarios que se basan en que una reducción anual de 1% en la inversión durante 10 años, o sea, un 1% todos los años, implica una reducción de la producción de 1% en ese mismo periodo de tiempo. Hay un escenario base, digamos, que es continuidad de las políticas hasta el 2022. Y después está el escenario, digamos, con la reforma tributaria y con una política de exploración, digamos, como la que el gobierno pues fue muy vocal en que pues, no iba a haber más exploración. Entonces eso era lo que estábamos testeando. No se puede estimar con certeza la magnitud de la caída de la inversión. Sin embargo, algunos agentes del sector privado, en particular la CP, mencionó que los 2 escenarios, tributaria más política de no exploración, podrían implicar una caída anual de la inversión del 30%. Entonces, pues simulamos escenarios hasta ese 30%. Básicamente, la producción de petróleo, siendo este el escenario base de Ecopetrol del Plan 2020, que sería el escenario, digamos, sin ninguna alteración en el año 22 en adelante, implica una caída, digamos, de la producción de 953 barriles promedio día, que se tendrían en el 30 a 667. Este es el escenario 2020, como les cuento, que es el escenario, digamos, público de Ecopetrol, o que era público en el momento de producción de este documento. Sobre las exportaciones petroleras, estaremos hablando de una caída de más o menos 100.000 millones de dólares. Perdón, estos son millones de barriles por año, 100.000 millones de barriles por año. Estas son las exportaciones totales. Estos son billones de dólares, miles de millones de dólares. En el escenario, digamos, de 30, caída de la inversión de 30 es este de acá abajo. Tenemos 5 y 15 también. Efectos sobre la balanza comercial. Acá estos son cálculos hechos en un modelo de equilibrio parcial. Nosotros no modelamos el hecho de que la depreciación podría ajustar de forma mucho más rápido las importaciones, la depreciación producida por un defecto de dólares en los mercados. Estos son los ingresos del Gobierno Nacional Central. Esto es básicamente lo que a nosotros más nos importaba hallar. Es una caída pues, de 36 a 27 billones de pesos del ingreso petrolero esperado hacia el 2030. Y el efecto sobre las regalías. Este documento, como les digo, está publicado. Simplemente quería mostrárselos para que pues, sepan que existe y pues pueden leerlo y recibimos todos los comentarios posibles. Diferentes tipos de estos ejercicios se hicieron hacia finales del año pasado, entre ellos FEDesarrollo hizo documentos similares. Nosotros
pues utilizamos, digamos, la tecnología que tenemos desde el punto de vista fiscal para tener, digamos, estos escenarios que creo que pueden ser relevantes. Bien, esta es la última diapositiva para, para pues abrir preguntas o contestar dudas que haya, que muestre, digamos, un poco cómo estamos viendo las cifras. Entonces, comparado con el escenario de plan financiero con reforma y adición, que fue un escenario que comenté aquí tal vez en la última vez que estuve, era un escenario que observaba espacios, había un sobrecumplimiento de la ley y de la regla fiscal, el espacio, digamos, no se ocupaba todo, había 0,2, 0,3 puntos porcentuales del PIB de sobrecumplimiento de la ley, había holgura, digamos, en la proyección. Sin embargo, los precios del petróleo, que ya no están en 94, sino cerca de 80, implican un menor ingreso petrolero por retenciones. Las retenciones en la fuente, dados los cambios más recientes de la estructura tributaria colombiana, cada vez son más importantes con respecto o la relación, digamos, de los ingresos fiscales son más importantes contemporáneamente con el precio del petróleo por las retenciones. Ahí, digamos, se esperaban mayores utilidades, mayores dividendos de Ecopetrol en ese plan financiero que las que finalmente han sido decretadas en la Asamblea. La absorción, pese a que la economía está creciendo más, la absorción sí está cayendo un poco más de lo esperado y se espera, digamos, una corrección importante en los ingresos externos. Las importaciones están cayendo, como decía, como al 15% en términos nominales en dólares, y eso va a implicar una corrección importante en los ingresos que se esperaban desde el punto de vista de IVA externo y aranceles. El crecimiento real es mayor. Hoy en día se está esperando un crecimiento un poco mayor que el que se tenía en plan financiero, básicamente por la sorpresa del primer trimestre. Si uno se queda parado en el nivel del primer trimestre y no hay crecimientos trimestrales o los crecimientos trimestrales son cero del segundo, tercero y cuarto trimestre, el crecimiento anual del PIB puede llegar a 2,1%. Casi todos los pronósticos que yo conozco están por debajo de ese 2,1%, están en algún punto están previendo caídas trimestrales del crecimiento. Sin embargo, hasta ahora no conozco ninguno de esos pronósticos que pronostique recesión técnica, o sea, más de un trimestre de caída. Entonces los pronósticos hoy en día están entre 1,4 y 1,7% más o menos. Entonces hay mayor crecimiento real, pero también hay mayor crecimiento nominal, 2 puntos porcentuales por la inflación, pues que al parecer es más persistente. Por el lado de los pagos, la liquidación final del FEPEC fue del año 2022, fue 500.000 millones de pesos más alta. El año pasado se causaron 36,3 billones de pesos de FEPEC, se pagaron 10 el año pasado, el saldo son 26,3. Hay 19 programados en el presupuesto aprobado en octubre y es necesario programar el pago de 7 más. Ahí, digamos, hay una sorpresa de un mayor pago y lo que se está esperando es que exista un ajuste en la adición presupuestal que se ha presentado a principios de año, que haya un menor gasto primario sin FEPEC para cumplir con la regla. Sin embargo, ese cumplimiento de la regla se daría al límite de la regla y eso es un poco lo que estamos esperando. El balance total es un mayor déficit y por lo tanto un poco más de necesidades de financiamiento. ¿Por qué mayor déficit? ¿Por qué se permite mayor déficit? Al caerse los ingresos petroleros, se cae también la parte de ahorro cíclico del ciclo petrolero de la regla fiscal. Entonces, el efecto de disminución de ingresos petroleros se pasa directamente al déficit sin afectar el cumplimiento de la regla fiscal. Porque como estamos ahorrando, entre más ingreso petrolero, pues mayor era exigido el ahorro petrolero. En la medida en que el ingreso petrolero es menor, se exige menor ahorro y el efecto pasa directamente al balance total sin afectar el balance primario neto estructural, que es el objetivo de la deuda. Habría una reducción del balance primario entonces. Los intereses más o menos quedan igual, se espera que queden igual a lo que teníamos en plan financiero.
pero habría una reducción del balance primario que se esperaba a principios de año que fuera como el 0.6% del PIB y probablemente va a estar cercana al cero. Sobre la regla fiscal, el ciclo económico va a ser mayor, es más positivo porque la economía va a crecer más, entonces va a haber una mayor diferencia entre el PIB observado y el PIB tendencial. El ciclo petrolero sería menor, o sea, sería menos positivo por lo que se explicó ya de los ingresos petroleros. El balance primario neto estructural va a ser un poco más negativo por el espacio que genera la regla. Entonces, pues estamos esperando a que el gobierno pues, termine de perfeccionar sus cifras y le presente al CARF el escenario propuesto para el marco fiscal de mediano plazo. Nosotros pues estamos pendientes de ver con detalle esos escenarios. Lo que estamos observando es que la dinámica económica implica que el gobierno estará más pegado a los límites de la regla y que posiblemente observemos necesidades de financiamiento un poco más altas de las que teníamos inicialmente previstas. Esas son las diapositivas que traía preparadas Armando y pues ahora con mucho gusto puedo contestar dudas o... Pues Andrés, muchas gracias. Pues de verdad se paseó por una cantidad de temas, todos muy importantes y todos muy, de los cuales nos da mucha preocupación. Ahora quisiera invitar a las personas a que levanten la mano para hacer sus comentarios, hacer las preguntas, tal como lo hacemos en este tipo de discusiones semanales. ¿Quién quiere comenzar? Por favor, ¿por qué no quitan la presentación? Sí, señor. Era por si necesitaba un chancuco, Santiago, pero, pero está bien. ¿Me Bueno, lo puedes muy enviar más después para enviarlo a todos? Con gusto. Gracias. ya que nadie pregunta, Andrés, la prensa reportó que el ministro de Hacienda habló que el déficit fiscal de este año iba a subir de 3.8 a 4.2. Eso coincide con las orientaciones que usted acaba de anotar en la última diapositiva. Sí, señor, esos son los rangos en los que se está trabajando. De todas formas, falta, digamos, bastante por cocinarse, porque, digamos, están llegando cifras, pero nosotros, más allá de que ese sea el número, no, nos toca, digamos, ir número a número y seguramente ahí tendremos comentarios. Muy Pero bien, no suena irracional, hermano. perfecto, Andrés, gracias. Ahora sí tenemos varias manos levantadas. Le voy a dar la palabra a dos personas al tiempo y después le pido a Andrés que responda. En primer lugar está Miguel Largacha. Miguel, buenas tardes, adelante. Gracias, Armando y Andrés. Muy buena presentación y un trabajo absolutamente profundo y con el conocimiento que usted maneja. Y hacer la función pública a veces tiene esos retos de las declaraciones presidenciales, pero hay que hacer patria. Yo pues me uno a la presentación de Andrés, Armando y todos en un punto que me parece fundamental y es la importancia del ahorro. Y voy a dirigirme en este sentido y voy a, pues obviamente ser muy preciso y es... Déjeme decir que la reforma tiene tres pilares. El pilar solidario, que es política de Estado, sube a 2.5, 2.6 millones de colombianos y se mantiene plano, no vuelve a subir. Y si uno hace la proyección de Colombia, va a subir a 7 millones de colombianos y los van a dejar desprotegidos. ¿Por qué no buscar más espacio en ese sentido? El segundo, el pilar solidario. Hoy en día, y Andrés lo acaba de decir, los fondos de pensiones estamos dando una rentabilidad real que es el doble de lo que el Estado va a reconocer. Nosotros estamos dando el 6%, el Estado va a reconocer el 3%. Entonces, ¿por qué no dejamos que el ahorro haga más por el ciudadano? ¿Por qué le vamos a quitar dejando el 3% con la carga fiscal tan grande que tiene? Entonces, es sorprendente porque en el pilar semicontributivo va a quedar el grueso de la población, el 80%. Porque en el pilar contributivo, hoy en día 28 de cada 100 colombianos en edad de pensión están pensionados, va a bajar a 20 y va a seguir bajando. Por dos razones fundamentales. La primera, porque solo cotizamos 12 años en promedio. Y la segunda, porque
el mayor pensionador de Colombia es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es con 1.150 semanas. Eso se acaba, se sube a 1.300 semanas. Entonces, es sorprendente que tenemos una reforma que hace muy bueno en el pilar solidario, porque aumenta, pero lo deja desprotegido y podríamos encontrar fondos para hacer eso. El pilar semicontributivo, si dejase que el mercado actuara y el ahorro gestionado positivamente da el 6%, le está quitando la mitad a los colombianos, en donde va a quedar la inmensa mayoría, y en el pilar contributivo van a haber menos pensionados. Entonces, coincidimos con Andrés en la importancia del ahorro, en la importancia de verdad que se pueda ahorrar, pero por supuesto, ojalá uno lograse que el pilar contributivo fuese de ahorro y no, por supuesto, de prima media para suavizar y permitir las finanzas públicas. Eso era, Armando, lo que quería compartir en la línea que mencionó Andrés. Muchas gracias, Miguel. Pacho Azuero, adelante. Muchas gracias, Armando, ¿no? Y muy buena la presentación de Andrés. Yo simplemente quiero llamar la atención sobre un punto de la reforma en salud que no ha sido mencionado suficiente, pues creo que por nadie. En el sistema actual, el cubrimiento en salud o el derecho a la salud está garantizado para todos los residentes en Colombia. En el proyecto, inclusive tal como como salió de la Comisión Primera de la Cámara, dice que es un derecho para todos los habitantes. Hay un efecto muy importante porque eso lo que puede estimular es un turismo en salud impresionante, turismo de venir a afiliarse al sistema, y no es un secreto que el sistema colombiano es de los más generosos en el mundo en términos de cubrimiento. Entonces es perfectamente posible, sería perfectamente posible para un extranjero llegar a Colombia, afiliarse al sistema de seguridad social porque ya pasaría a ser habitante y al día siguiente pedir los servicios. Eso puede tener o bien un efecto fiscal, que obviamente es muy difícil de calcular, o bien un efecto en el deterioro del servicio, porque si los mismos recursos se destinan para atender a más gente, pues simplemente el servicio se va a deteriorar. Simplemente quería llamar la atención sobre ese pequeño efecto de cambiar residentes por habitantes. Gracias, Francisco. Andrés, adelante. No, sí, el tema del ahorro es clave. Y muchas gracias, Francisco, porque sí, en el costeo que estamos intentando hacer, pues tenemos que tener en cuenta esa diferencia y claro, es diametralmente diferente hablar de habitantes a residentes. Para mí no era tan claro. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Cristian Jaramillo, adelante. Buenas tardes. Yo, Andrés, ¿cómo le va? Tengo una pregunta corta. Yo sé que el centro son las reformas, pero Andrés mencionó un poquito sobre el FEPEC. Y en un momento dado me pareció entender que había maneras en que aumentar los pagos al FEPEC no figuraba dentro del cálculo de la regla fiscal y se llevaba directamente al déficit. No sé si le puedo pedir que me las baraje un poquito más despacio para yo poder entender cómo sucede eso. Sino hoy en día no es posible, Cristian. Hoy en día cualquier erogación al FEPEC entra en gasto y entra en déficit y va a la deuda neta. El FEPEC existe por fuera del GNC, del Gobierno Nacional Central, hasta que se paga, ¿no? En este momento. En el pasado había una forma de pagar las deudas con el FEPEC con deuda directa, pero eso se agotó, digamos, hace unos 4 años ya se prohibió. En esos momentos, pues el FEPEC era cosas de 0.1 o fracciones de la décima de PIB, ¿no? Cuando se podía pagar con deuda. Entiendo entonces que eso es que en el momento en que yo hago la apropiación, o pongo en el presupuesto el rubro de voy a pagar tanto del FEPEC, aparece en la regla fiscal. Mientras no lo haya puesto en el presupuesto, todavía no me afecta la regla fiscal, aunque ya lo tenga anticipado. Exacto. Entonces, en este momento es una deuda por fuera de la deuda del Gobierno Nacional Central. Cuando se paga esa deuda, entra como gasto del Gobierno Nacional Central y es presupuestal, y ese gasto está en las estadísticas de finanzas públicas.
Y eso es independiente de que se netee con los dividendos de Ecopetrol en un momento. Es independiente sin que se netee. Sí, en el primer proyecto de adición presupuestal, de hecho, un poco por practicidad, digamos, era un poco, lo que se hacía era que, lo que se proponía ahí era que los dividendos de Ecopetrol se cruzaran con el pago del FEPEC extra presupuestalmente, pero eso en todo momento entraba en las cuentas fiscales. O sea, nosotros, así la plata no saliera de los dividendos de Ecopetrol de la Nación, nosotros los contabilizamos como ingresos de capital por el valor que es, y lo mismo el pago de la Nación al FEPEC se contabiliza como pago de la Nación por encima de la línea. Entonces había una desconexión entre la lógica de la estadística presupuestal y la estadística fiscal, pero pues que no, pero digamos para nada desaparecida de la estadística fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias. Santiago Montenegro. Gracias, Armando, y gracias, Andrés, por esa presentación tan completa. Bueno, no, yo primero que todo quiero, y les pido a todos los colegas que nos solidaricemos con los miembros del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, ¿no? Contra esas declaraciones tan absurdas que dio el presidente de la República, ¿no? Contra ustedes. Increíble que un presidente haga ese tipo de declaraciones diciendo que, descalificándolos y que ustedes son empleados del gobierno de Iván Duque. Es un despropósito el que el presidente haya dicho eso. Sobre la presentación, pues voy a enfatizar mucho de lo que dijo Miguel Largacha, pero quiero comenzar, digamos, con un poquito de historia. Cuando el gobierno empezó a plantear la reforma pensional, al comienzo no tenía nada de fondo de ahorro. Pero el fondo de ahorro lo metieron después, como respuesta, como consecuencia, digamos, de algunas críticas de los académicos, de los gremios, de Asofondos y también del mercado de capitales y de los inversionistas extranjeros que vieron con inmensa preocupación, ¿no? Cómo lo que se estaba haciendo era fortalecer un régimen de reparto o de prima media en desmedro del ahorro. Entonces, un poco así fue como empezaron a hablar del fondo y a sofisticarlo, por así decirlo, en alguna forma, ¿no? Nosotros, por supuesto, empezamos a decir, pues, mire, el ahorro que han hecho los fondos de pensiones son excelentes, ¿no? Ahí están las cifras, 366 billones, un 30% del PIB, una rentabilidad histórica de mayor a un 7% real, que explican de esos 366 billones que hay ahora, un 70% son producto de esas rentabilidades, unas rentabilidades muy altas, de las más altas entre las que saca la OECD, etcétera, ¿no? Esos ahorros serían muchísimo más grandes si no se hubiesen dado los traslados a Colpensiones, más o menos 100 billones más, ¿no? Por los traslados, pues la gente se llevó esa plata para Colpensiones, entonces los fondos no serían 366, sino unos 470 billones de pesos. Colpensiones, por supuesto, se gastó esa plata, no los ahorró, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que surge de todo esto es, son muchas, ¿no? Si el propósito de la reforma es ahorrar, porque eso es como lo está presentando el gobierno, ¿no? Que van a ahorrar todas las cotizaciones que van a llegar a Colpensiones, ¿no? ¿Para qué lo hacen? Si eso ya se está ahorrando, si el propósito es el ahorro, y un ahorro con unas grandes rentabilidades, y además están planteando un ahorro con unas rentabilidades mucho menores, ¿no? Pero yo creo que la crítica de fondo no es esa, ¿no? Digamos, yo creo que la crítica, y lo que más nos preocupa a muchos, es que cómo garantiza uno, ¿no? Que ese fondo, que esos recursos van a ser bien manejados a lo largo del tiempo, ¿no? Un fondo público que en teoría es de todos, y cuando las cosas son de todos no son de nadie, ¿no?
Y esto basado en experiencia histórica de Colombia y de otros países, ¿no? Un fondo público, el Seguro Social, tenía unas reservas, se las feriaron, ¿no? En Colombia también tuvimos un fondo de estabilización petrolera, se lo gastaron. Le han sacado plata al FOMPET, ¿no? Que porque estaban sobredimensionados, entonces le han sacado plata, le han sacado capital al Fondo Nacional del Ahorro, ¿no? Imagínense, no este gobierno, cualquier gobierno futuro, ¿no? Viendo un poco de recursos, metiéndole la mano a este fondo, ¿no? Entonces, por eso un poco lo que nosotros hemos argumentado es ahorro, sí. Si el gobierno quiere hacer una reforma, pues claro, quite todos esos subsidios, toda esa parte de bajar los subsidios a las pensiones altas, los pilares solidarios, todo eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero ahorre una AFP pública o varias AFPs públicas operando bajo las mismas reglas de juego, ¿no? Bajo las mismas, que hay que hacerle ajustes, sí, que hacerle ajustes el RAIS no es perfecto, hay que hacerle muchos ajustes, ¿no? Pero eso es como lo más lógico, que la gente pueda escoger quién le administre sus ahorros, que la gente pueda ver extractos, no solo para ver cuánto han ahorrado, sino también para fiscalizar y ver que esa plata se está ahorrando bien, que tiene una buena rentabilidad, ¿no? En síntesis, la reforma que hizo López Obrador en México, a quien nadie puede acusar pues, de ser un neoliberal o un Chicago Boy, ¿no? Hace 2 años, López Obrador hizo una gran reforma pensional, básicamente fortaleciendo las AFPs de allá, que llaman Afores, subiendo la tasa de cotización de 6.5 gradualmente a un 15% del ingreso base de liquidación, subsidiando las cotizaciones de los trabajadores más pobres, subsidiando la plata de ellos que van a los fondos de pensiones. Hay una AFP pública, ¿no? En México también, que opera bajo las mismas reglas de juego. Pues bueno, eso es un poco lo que quería decir. Gracias. Bueno, le doy la palabra a Marta Lasprilla y después a Andrés Velasco. Marta, adelante. Gracias. Son un par de preguntas puntuales. ¿Sí? Una es el régimen semicontributivo, Andrés. A grosso modo, cuando hago unas cuentas, me da que es posible que los pensionados de ese régimen que acaben en promedio ganando, es una pregunta, ganando menos o recibiendo menos que el del régimen contributivo. Y esta es como y la otra pregunta es si ustedes han hecho el cálculo de cuánto vale el subsidio al salario mínimo, que hoy existe, hay un subsidio al salario mínimo y mañana entiendo que va a ser más grande porque todo el mundo se pasa, pues va a ser lo mismo, pero ese subsidio ¿cuánto vale? Bien. Andrés, adelante. Sí, el semicontributivo a nosotros nos da que las personas que caen ahí, si tienen un ingreso inferior al contributivo, la pregunta es si el ingreso o si Perdona, el subsidiado. O sea, al- es posible que la gente acabe recibiendo menos que los 200.000 pesos del subsidiado, es la pregunta, perdóname. el 200.000 pesos que el solidario. El solidario. Lo que pasa es que depende un poco de la reglamentación. Uno lo que se puede imaginar es, el solidario tiene un techo que son 2,5 millones de personas, supongamos. Entonces, si se prioriza a la gente del semicontributivo que es elegible, entonces esas personas por derecha cogen cupos del solidario y todos los que estén en condición de pobreza o vulnerabilidad, pues accederían al solidario y en ese sentido se protegería que ganen, digamos que los del semicontributivo ganen menos que los del solidario, porque se ganará el solidario más cualquier cosa que hayan ahorrado y que los haga elegibles para el semicontributivo. Y entonces el resto iría a la población que no entra dentro del semicontributivo, la población que no cotizó ni siquiera 150 salarios mínimos, 150 semanas, perdón,
que son puramente solidarios. Con respecto al cálculo del subsidio, el subsidio es hoy en día del orden del 30%, digamos, 30 puntos de los 65 que son la tasa de reemplazo, son subsidio. La gran masa de pensiones está en el salario mínimo o un poco más. Entonces, ese número, digamos, de 30 de 65 es como el monto por persona. Si Colpensiones paga pensiones por, y aquí se me acaba de ir la cifra, pero mesadas pensionales por, ya les digo, si las mesadas son fondo común, son cerca de 1,8% del PIB. Entonces estaremos hablando que el subsidio es 30 a 65 avos de 1,8% del PIB. Ya voy. 40%. 0,9. 65 avos. Sería como el 80.8 del PIB. Sería más o menos el subsidio. 83. Y Ese es el tamaño. Una otra pregunta que olvidé hacer es, ¿por qué no metiste a la reforma laboral desde el punto de vista de lo que costaría para el sector público? Porque hay un costo fiscal. Sí, no, el sector público, digamos, no tiene la obligación, según la reforma radicada, digamos, el costo vendría por el lado de la formalización o de la provisión de la tercerización, pero esa medida está tomada en la reforma solamente para el sector privado. Entonces nosotros sí estamos haciendo un análisis de la reforma laboral, pero ese análisis es de más largo plazo y sus efectos sobre el PIB tendencial y sus efectos sobre la elasticidad PIB del recaudo tributario, que son nuestras dos responsabilidades de ley en el contexto de la regla fiscal. Entonces estábamos esperando un poco a tener una idea más clara de lo que iba a ser la ponencia. Y estamos trabajando en la valoración de esa ley para pronunciarnos. Y vamos a concentrarnos en estos efectos de largo plazo, porque nuestra digamos, misión legal es un poco temas de sostenibilidad fiscal, ¿no? Flujos, afectación de flujos, y esos no están tan directos en la medida en que no hay una previsión de prohibición, digamos, de tercerización para el sector público. Ahora, sí hay una norma presidencial para avanzar en la formalización, o sea, en volver empleados formales del sector público las personas que están con contrato por prestación de servicios, pero eso está sujeto a la disponibilidad de recursos que se asignen para ese fin en el presupuesto de la nación. Entonces ya está contenido, digamos, el costo de esa normativa dentro del techo de la regla fiscal. Gracias, Andrés. Ahora, Carlos Gustavo Cano y después Nano Zuleta. Carlos Gustavo, adelante. Gracias, Armando. Hola, Andrés. Siempre es un placer escucharte y escuchar tus presentaciones que son siempre muy idóneas. Yo quería mencionar algo inspirado en lo que dijo Santiago. Me parece excelente que el país tenga una institucionalidad macroeconómica basada en la independencia de la autoridad monetaria frente al gobierno y en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que has manejado con toda idoneidad. Eso es una garantía y le da a uno mucha tranquilidad. Pero yo sí quiero preguntarte, si tú lo tienes a bien comentarlo, ¿qué tan autónoma es el comité? ¿Y qué tan independiente es el comité? Porque en el caso del Banco Central, pues hay unas normas, hay unos periodos, 4 años para los directores, que pueden ser reelegidos 2 veces más. Se trata de gobierno corporativo.
y qué tan estable, autónomo e independiente es el comité de la regla fiscal. Tú, por ejemplo, tienes un periodo fijo, te pueden remover, el resto de miembros del comité de la regla fiscal pueden ser borrados del mapa de un día para otro, o eso no es así. Lo pregunto para que nos ilustres sobre ese particular, si lo tienes a bien. Me parece fundamental lo de la independencia. Gracias. Gracias. Nano Zuleta, adelante. Muchas gracias, Armando, y muchas gracias, Andrés. Muy interesante la presentación y me uno a las palabras de Santiago y de Carlos Gustavo. Es una pregunta, básicamente, ustedes tienen unos análisis de, más que nada contables. La pregunta es si ustedes han mirado efectos de equilibrio general. Por ejemplo, no sé, pensando en ahorro macro, acumulación de capital, etcétera, los efectos, digamos, nocivos en términos fiscales se pueden exacerbar en un contexto de equilibrio general. Es solo eso. Muy bien. Andrés, adelante. Sí, los miembros del Comité Autónomo de la Regla Fiscal tienen periodos de 4 años, reelegibles 4 años más. La primera cohorte de expertos comisionados, que son 5, tiene 2 de esos, hay un parágrafo transitorio en la ley 2155 que hace que 2 de esos 5 miembros se les termine el periodo el 31 de diciembre del año 2023. El presidente Petro puede, en ese momento, el gobierno, digamos, bajo resolución del Ministerio de Hacienda, nombrar los reemplazos de esos 12 expertos, y la vocación, digamos, de permanencia de los expertos es que duren 4 años, renovables otros 4 años. Tenemos la novedad que, bueno, los expertos, una de las condiciones es que no pueden ser empleados públicos. Al nombrar el gobierno a Olga Lucía Costa en el Banco de la República, Olga Lucía pues tuvo que renunciar al comité en enero de este año. Entonces hay una vacante en este momento en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que debe ser provista por el gobierno. Esos 5 miembros expertos son los jefes del equipo técnico, deciden quién es el director técnico, y el director técnico, en mi caso, ellos han sido completamente generosos de darme la libertad de escoger el equipo que va a trabajar conmigo. Digamos, yo trabajo en el comité hasta que los 5 expertos decidan que estoy, digamos, que están contentos conmigo. Entonces mis jefes realmente son ellos. Los recursos del comité son recursos que salen del presupuesto general de la Nación a través de una cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que está, digamos, amparado por la ley de la regla fiscal. Digamos que todos los pronunciamientos que nosotros hacemos y las cifras que nosotros presentamos a la Nación son por ley de amplia divulgación. La ley nos exige, digamos, eso, que nuestros pronunciamientos sean conocidos por la mayor cantidad de personas. Como parte de nuestro reglamento, nosotros hemos instituido que los pronunciamientos del CAF están todos sustentados en documentos técnicos que están, digamos, sujetos a la crítica pues técnica de quien los tenga bien analizar. Rendimos cuentas al Congreso en 2 informes al año, uno en abril, que acabamos de entregar, uno en octubre. Ya hemos hecho 3 informes al Congreso. Y esa, digamos, es la institucionalidad del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Con respecto a la pregunta de Nano, sí, muy importante. La decisión aquí fue como a qué nos concentramos. Hasta ahora, digamos, las reformas pensionales y salud hemos hecho las cuentas contables, como se hace el efecto, digamos, sobre las finanzas públicas de las políticas de gobierno. Si ustedes han leído el marco fiscal de mediano plazo, el marco fiscal tiene un capítulo que se llama efecto de las leyes
del anterior, del periodo legislativo previo, pues. Y la metodología que nosotros hemos utilizado es un poco copiado de ese mandato del marco fiscal de mediano plazo para analizar los proyectos de ley. Con respecto a las leyes salud, pensiones y empleo, el CARF hace parte ya de una cosa que se llama el Bien Público Regional de Consejos Fiscales de América Latina, creado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese seno nos van a ayudar a contratar 3 estudios, uno para cada una de las 3 leyes, para investigar los efectos de equilibrio general sobre las variables que son responsabilidad nuestra, que son el PIB tendencial y las elasticidades PIB del recaudo no tributario. Y en ese sentido podremos estimar los efectos de equilibrio general sobre las finanzas públicas y pues seguramente sacaremos muchas más conclusiones. Los términos de referencia del primer proyecto de ley ya están listos. Esperamos que esos estudios se hagan en el segundo semestre del año y tenerlos listos para cuando nos toque volver a presentar el envío de estas variables al Ministerio de Hacienda en abril del próximo año, tener, digamos, ya pues ese insumo y por supuesto pues esos documentos serán publicados. Como todo lo que nosotros hacemos tiene que ser publicado por la ley. Gracias, Andrés. Entonces se le tiene, pero se le demora. Muy bien. Tienen Rudy Holmes y Gabriel Sánchez. Rudy, adelante. Gracias, Armando. Andrés, estupenda trabajo. Gracias. Mira, y yo estoy curioso, creo que ya lo respondiste, pero si me lo puedes responder, ¿esto se va a hacer público o es solamente para el grupo? No, los documentos que respaldan el pronunciamiento número 7 del CARF ya son públicos. Estos gráficos ya han sido presentados en las comisiones séptimas de Senado, la comisión tercera de Cámara. La próxima semana tenemos invitación a la comisión tercera de Senado. Entonces, digamos, estas conclusiones ya se han hecho públicas y están sustentadas en los documentos que ya están publicados también. La página web del CARF es www.carf.gov.co y al finalizar esta presentación yo enviaré esta presentación a Marta para que se las comparta. Y estoy grabando, Rudy. Señora. Estoy grabando también. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Gabriel Sánchez, adelante. Gracias, Armando. En primer lugar, excelente la presentación de Andrés y en particular el tema de hidrocarburos, pues muy preocupante para los que estamos en el sector energético. Y no sé si esté equivocado, pero esos cálculos fueron hechos antes de la reforma tributaria, o sea que la situación puede ser peor, Andrés. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, siendo yo un ingeniero, no economista, de la presentación tuya yo logro sacar que tanto la reforma pensional como la reforma de la salud difícilmente podrían estar bien financiadas. Tú hablaste de un sueño. Entonces, con un gobierno como el que tenemos, ¿qué peligro hay o cómo lo ves tú en que no decida que la van a echar para adelante, no van a cumplir la regla fiscal, van a hacer emisión o van a sacar CDTs, qué sé yo? Esos son los dos comentarios, pregunta. Gracias. Bien, nosotros en una versión previa al documento de hidrocarburos habíamos tratado de individualizar, digamos, los efectos de la reforma tributaria y los efectos de la política de hidrocarburos. Haciendo el documento, se perfeccionó la reforma tributaria y ante la incapacidad de entender cuál podría ser el efecto sobre la inversión, que es la variable, digamos, exógena, lo que decidimos fue hacer escenarios de inversión y sus efectos sobre las demás variables de la macro. Hicimos escenarios hasta caídas de inversión del 30% anual, que es el escenario más estresado, que si recordamos en el debate, digamos, del momento, la ACP
habló de esa cifra como la cifra que combinaría los efectos de ambas políticas, de la reforma y de la no exploración. Entonces, por eso, digamos, paramos en 30%, pero pues la herramienta está hecha para simular cualquier caída de inversión anual, incluso heterogénea en el tiempo. Muy bien. Esa es la primera. La segunda, sí, yo creo que los retos de financiamiento incluso antes de la reforma son grandes. Digamos, las finanzas públicas de Colombia pues tienen que ajustarse. Nosotros tenemos una deuda PIB del 56-57% del PIB, deuda neta a PIB, y la idea que tiene la regla fiscal, por la ley de la regla fiscal, es reducir eso de 57 a 55. Eso ya es una reducción que implica la generación de superávits primarios importantes, que implican un esfuerzo pues de ajuste fiscal, ya sea por ingresos o por gastos. Entonces ya la tarea, digamos, era una tarea complicada, y por supuesto cualquier política, digamos, cualquier reforma o política de gobierno que implique mayores erogaciones, pues ajusta más el escenario. Nosotros, nuestro objetivo con esto es presentarle, digamos, estas cifras al gobierno de forma muy transparente y que el gobierno tenga, pues, digamos, muy claro cuál tiene que ser el ejercicio de programación de mediano plazo para encajar, digamos, cualquiera de estas erogaciones en el tiempo. El gobierno ha sido muy explícito en su compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal. Lo han dicho en todos los foros, de todas las formas, y nosotros vemos un compromiso de programar, pero claro, cualquiera de estas erogaciones pues, va a hacer que el escenario, digamos, sea más complicado, y sobre todo el espacio fiscal inflexible, digamos, sea más complicado administrar. Gracias, Andrés. En este momento no hay manos levantadas, entonces si alguien quiere hacer una anotación. Yo preguntar otra de esas preguntas sueltas. Y es, Andrés, desde el punto de vista fiscal, el mayor hueco está en las pensiones que no se están teniendo en cuenta en esta reforma pensional. Esas están las pensiones de magistrados y educadores y ejército. Esas están tenidas en cuenta en los datos que usted nos mostró. Sí, nosotros estamos haciendo los escenarios comparando, digamos, cómo cambia el escenario en la relación con Colpensiones, que es quien paga lo que no está en los regímenes exceptuados. Pero en el documento técnico y en el pronunciamiento hacemos referencia a que 2/3 de las erogaciones por pensiones pues corresponden a los sectores que no están siendo analizados por la reforma pensional, y que tanto eso como las variables paramétricas deberían ser tenidas en cuenta en una discusión pensional. Entonces nos referimos tanto a las 2/3 partes que implica el problema de los exceptuados como a las 4 o 5 variables paramétricas que podrían ponerse sobre la mesa para formular una solución pensional pues más en línea con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin dejar de decir también que la reforma pues soluciona un problema, uno de los problemas que es el problema del tamaño de los subsidios, al reducir la posibilidad de pensionarse de 25 salarios mínimos a 3. Eso y el problema redistributivo que eso va a conllevar. O sea, el CARF trata de ser muy ecuánime, digamos, en tanto los aspectos positivos como con los que son un reto y como los que faltan, como estos de los 2/3 partes y los parámetros. Muy bien. Tenemos tienen la mano levantada Rodrigo Galarza y Santiago Montenegro. Rodrigo primero, adelante. Gracias, Armando. Andrés, muchas gracias por la presentación. Felicitaciones. Tengo 2 observaciones. La primera de ellas es, así como están modelando, o por lo menos advirtiendo, en el caso de salud, que la pérdida de actividad económica supondrá eventuales indemnizaciones,
Eso mismo debería trasladarse al caso de pensiones, porque si están hoy hablando de un universo que pueden capturar del 100% de trabajadores en competencia, con la reforma de un pilar, bien sea sobre un salario mínimo, sobre 3, pues están quitándole o restándole el 76 o el 85% de la población que podrían afiliar. Eso, por supuesto, debería incorporarse entre los efectos a modelar. La segunda cosa, una de las observaciones que tengo, y quisiera que usted lo tuviera en cuenta para efectos de sus análisis, es la circunstancia de que el primer pilar lo que supone es un impuesto del 100% al ahorro. Y eso pues tiene un efecto supremamente negativo en la formación de ahorro de capital que es tan necesario para efectos de un mercado como el colombiano. Si hoy tenemos un mercado que está caído por falta de demanda, y eso pues obedece, digamos, a múltiples factores, imagínese usted cuando solamente tengamos un stock que crece muy levemente por razón de, digamos, de la capitalización y un flujo que es supremamente bajito. Esas dos combinaciones yo diría que tienen un efecto sumamente perverso en el largo plazo para las finanzas del Estado colombiano. Gracias. Santiago, adelante. Sí, no, es una cosa, Andrés, conversando con gente del Congreso, con los parlamentarios, una cosa que me han dicho es que hay una tentación muy grande por bajar las 1000 semanas, bajarlas a algo así como 750, ¿no? Porque mucha gente pues quiere quedarse en la transición, o sea, con los subsidios de hoy. Los más viejitos pues ya tienen más de 1000 semanas, ¿no? Pero mucha gente pues quiere disfrutar de las condiciones de hoy y no ver, y me dicen que esto no es solo en el Congreso, sino también en el sector público. Entonces, no, quería comentarle eso porque sería bueno simular cuál puede ser el costo de bajar esas semanas de 1000 a 750. Muy bien. Andrés, por favor. Listo. Y cerramos con tu respuesta. Muchas gracias. Vale, sí, pues a Santiago, gracias. Sí, las 750 semanas están dentro de nuestra lista de pendientes. Y sí, hacer escenarios 1900, digamos, hacer la sensibilidad a las variables fiscales y de ahorro. Con respecto a los comentarios de Rodrigo, sí, el riesgo del artículo 365 de la Constitución, pues por supuesto, está en cualquier actividad legítima que sea alterada por cualquier política pública. Nosotros no, en nuestros cálculos no lo hemos incluido, pero entiendo que hay digamos que podría ser pues muy bien el caso en que hubiera costos por ahí. Vamos a pensar cómo valorarlo, como en el tema de la salud, pues. Sobre el otro comentario no lo entendí muy bien. ¿Por qué el primer pilar? El primer pilar yo lo entiendo que es el pilar solidario, porque es contra el 100% del ahorro. Esa parte no la... No, Andrés, no es, digamos, el punto es cuando a mí me dicen, usted tiene que aportar sobre 1 o sobre 3 salarios mínimos, lo que usted venga al pilar público de Colpensiones, pues inmediatamente me están cargando la mano con un impuesto sobre esas contribuciones. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre actualmente, si yo selecciono el régimen de ahorro individual, eso es ahorro puro, que además está exento, digamos, de impuesto durante toda la vida de esa capitalización hasta que me pensione, ¿no es verdad? Si me obligan a trasladar esa parte de mi salario al pilar público, pues no voy a tener ninguna rentabilidad explícita, sino que en cualquier caso va a estar acotada al máximo total de lo que yo logre acreditar en semanas y edad al final del tiempo de la pensión. Entonces, en el ejemplo mismo que usted ponía, si las AFP históricamente han generado una rentabilidad real del 7% sobre los ahorros de los afiliados, y lo que uno podría esperar, digamos, de la rentabilidad del fondo de ahorro para garantizar o respaldar, digamos, el pago de pensiones es el 3,5, ¿sí? En el mejor de los casos es el 4, pues evidentemente me están haciendo
están aplicando un impuesto sobre eso. Sí, ahí el tema, digamos, para el individuo, el régimen público es más generoso que el valor presente de todo el ahorro con rentabilidades. No, para el de salario mínimo es exactamente igual en cualquiera de los dos, en el régimen de hoy. En el Es mundo correcto. de hoy, ¿sí? De hecho, a la nación, a través del presupuesto nacional, le cuesta cero, gracias a la existencia del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. En el espíritu de la reforma, comienza a costarle a la nación, pero inteligentemente lo elude por la vía de capturar el stock que traslada de ahorro individual en el caso de los que los haya. Sí, es correcto. En el mínimo, es equivalente mientras que existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, ¿no? Que tiene una vida acotada, eso es correcto. Para las pensiones, digamos, por encima del mínimo, hasta 3 salarios mínimos, sí es, digamos, más rentable para el individuo por el subsidio. En prima media, pero en el régimen actual. En ¿sí? prima media, sí. Sí. Y con la reforma sería, entre comillas, más rentable, ¿sí? Pero es que acuérdese que ahí hay una trampa en el régimen de ahorro individual, una trampa que está establecida en la ley, y es que a mí me calculan la pensión sobre los 10 últimos años de ingreso laboral. Lo que hace a mucha gente, en particular los independientes, es que hasta faltando 10 años para calcular su edad máxima de pensión, pues cotizan sobre los 20 o 25 salarios, ¿sí? Y ahí es donde está, digamos, el problema grande. Entonces la gente puede cotizar sobre una base muy bajita y luego pega el salto y pues, los Paganini son pues todos los colombianos vía presupuesto. Claro, con la reforma esa posibilidad se reduce a 3, ¿no? Se reduce. Y se hace mucho más, se hace mucho más controlada, digamos. Eso es una de las cosas buenas. ¿Sí? Pero pues digamos, para que lo mire. Sí, de acuerdo. Muy bien, llegamos al final. Andrés, muchísimas gracias. De verdad que cada vez que usted pasa por este grupo nos deja una cantidad de información y también inquietudes y preocupaciones. Esperamos volverlo a tener, si usted lo tiene a bien en los próximos meses, para volver a comentar el estado de las finanzas públicas. Muchísimas gracias en nombre de este grupo y como siempre, un aplauso para Andrés, muy merecido por todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.